¿Se parece que empezamos ya? Porque llevamos 5 minutos. Perfecto. Hola, perdón. Bueno, si os parece, después de dar 5 minutos de cortesía, pues vamos a ir comentando, sobre todo por respeto también a los que están conectados online. Bueno, primero de todo, daros las buenas tardes, daros la bienvenida y agradeceros vuestra asistencia a esta quinta edición de los Diálogos de Urbanismo y Territorio, que como sabéis es una iniciativa de la Agrupación de Arquitectos Urbanistas de Castilla-La Mancha, en la que pretendemos pues, organizar una suerte de punto de encuentro entre compañeros, pero también con otros profesionales que nos acompañan y nos dan su punto de vista respecto de temas que entendemos que están de actualidad en nuestro trabajo en el día a día. Entonces, antes de empezar, pues quiero, evidentemente, pues dar las gracias y, en primer lugar, a la demarcación de Ciudad Real. Especialmente quiero hacer especial mención tanto a Federico, el presidente, como a Teresa, nuestra vocal por Ciudad Real, que nos han organizado la intendencia magníficamente bien. También quiero dar las gracias a la agrupación de arquitectos urbanistas de la Comunidad Valenciana, que también nos han echado una mano en la organización de este evento, nos han facilitado la posibilidad de contar con Jesús aquí hoy. Y, por supuesto, dar las gracias a los 4 ponentes que se han ofrecido a acompañarnos aquí hoy, a los que voy a presentar muy rápidamente. En primer lugar, a la izquierda del todo tenemos a Eloy Solís Trapero. Él es doctor en Geografía y profesor de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Castilla-La Mancha. Concretamente da clase de urbanismo y está especializado, su labor investigadora se ha centrado sobre todo en los sistemas urbanos territoriales. Él domina mucho el tema de las áreas metropolitanas y ha centrado su investigación en esa materia. Y creo que hoy nos puede aportar pues esa visión que tienen los geógrafos del territorio que complementa también a nuestra formación como arquitectos. A su derecha tenemos a Justino López Carretero. Él es ingeniero de caminos y también es un perfil muy interesante en el día de hoy, puesto que ha desarrollado su actividad profesional vinculado, por una parte, a la administración pública y también en la esfera privada. Y actualmente, bueno, tiene una amplia experiencia también en la redacción de planeamiento, pero actualmente desarrolla su labor profesional relacionado con las energías renovables, que es un tema sobre el que hoy probablemente saquemos a la palestra alguna pregunta. A mi derecha, pues también todos lo conocéis, a Tomás Saura Aparici. Él es arquitecto, ha sido jefe de área de la Dirección General de Planificación Territorial y Urbanismo y jefe y coordinador del área de vivienda, y actualmente desempeña su función como jefe de área de la Viceconsejería de Planificación Estratégica. Y, por último, a la derecha del todo tenemos a Jesús Quesada Polo. Él es doctor arquitecto, ha sido también durante más de 40 años jefe del área de urbanismo del Ayuntamiento de Petrer, profesor en la Escuela de Arquitectura de Alicante, profesor de urbanismo, profesor de máster también, y, bueno, amplísima experiencia como redactor de planes generales y, bueno, en su haber pues hay numerosas publicaciones junto con el afamado Javier García Bellido, con el que desarrolló en su momento una trayectoria profesional muy interesante. ¿Sobre qué vamos a tratar hoy o en qué nos vamos a centrar hoy en el debate? Bueno, el tema, pues centrarnos o desviar el tema respecto de los grandes debates que ha habido en el urbanismo
resiliencia como sociedad. Y en este sentido, pues tenemos, como comentaba antes, el tema de la producción energética, las energías renovables, tenemos los usos tradicionales vinculados al sector primario y la agricultura, y todas esas actividades hoy en día se han venido innovando y están transformando un poquito el modelo de utilización del suelo rústico que venía imponiéndose de manera tradicional. En este sentido, lo que se trata aquí hoy es de sentarnos y reflexionar acerca de si esas transformaciones que se están operando y esos nuevos usos que se están introduciendo en muchas ocasiones en pequeños municipios que están, como comentábamos antes, están ávidos de conseguir inversión y de conseguir que se implanten actividades en su término municipal, pues tener una visión sobre qué efecto a medio y largo plazo puede tener este tipo de implantaciones, sobre todo cuando se produce una concentración de determinadas actividades en el territorio, como puede ser y ya está sucediendo lo que comentábamos con, por ejemplo, las plantas de producción de energía solar fotovoltaica, como pueden ser las instalaciones de ganadería intensiva, que a día de hoy son actividades que son necesarias, porque si de verdad queremos que pues tener una transición energética, producir alimentos, tenemos que ubicarlas, pero probablemente sea posible reflexionar sobre si estamos decidiendo bien dónde se ubican o dónde no, si hay un criterio, si tenemos que perfeccionarlo, qué herramientas debemos utilizar para ello. Y sin ánimo de extenderme mucho más, porque aquí hemos venido a escuchar a los ponentes, pues casi que lanzo la primera pregunta al aire, que tiene que ver con cuáles son las herramientas más pertinentes y si los instrumentos de planificación urbanística municipal son realmente la herramienta idónea si de verdad queremos introducir una regulación o un control de esos usos para controlar que las transformaciones en el modelo que introduce estos usos más innovadores no produzcan cierto desequilibrio en nuestro territorio. Y casi que quien quiera lanzarse a la piscina. Bueno, yo voy a intentar abrir el debate con algunas cuestiones que me parece que son interesantes en torno a la pregunta que acabas de plantear, que no dejan de ser, en cierto modo, conflictivas y yo creo que nos deberían ayudar a reflexionar un poco sobre el asunto. ¿Es el urbanismo una herramienta adecuada para luchar contra la despoblación? Esta pregunta nos la hacías tú el otro día. Pues es curioso hacer esta pregunta en un momento en el que el urbanismo, los planes de urbanismo los tenemos prácticamente bloqueados. ¿Por qué están bloqueados? Pues porque han ido evolucionando de tal manera que ahora mismo parece imposible sacar adelante un plan de urbanismo. Estáis haciendo planes subvencionados por la Junta, por la comunidad autónoma, y os encontráis con dificultades terribles para cumplir los plazos que se han marcado. ¿Y por qué? Pues porque cada vez el contenido de esos planes es mayor, cada vez tenemos que hacer más documentación, cada vez tenemos que incorporar más documentos, más informes, porque la tramitación de los planes se convierte en algo interminable, con todo el tema de los informes sectoriales, que son pues, un suplicio, un camino de espinas que hay que recorrer. Luego, además, la inseguridad jurídica que existe una vez que se ha aprobado el plan. Hemos visto numerosos ejemplos que una vez que se aprueba el plan, al cabo de 2 o 3 años, resulta que se produce una sentencia en un tribunal contencioso administrativo que anula el plan. No solo anula el plan y todo lo que se ha desarrollado durante ese tiempo. Veamos el caso, por ejemplo, de Toledo, ¿no? Esto nos lleva a una situación de parálisis absoluta. Como hacer planes ahora mismo, ¿de verdad? ¿Hacemos planes? ¿Seguimos haciendo planes? Parece que es complicado. Os voy a dar algún dato interesante sobre Castilla-La Mancha. Fijaros, la LOTAU se aprobó hace 25 años ya. Bueno, pues tras 25 años de vigencia de la LOTAU, solo el 69% de los municipios tiene plan. El 69% de los municipios. Es decir, el 31% carecen de plan. Fijaros que la LOTAU se aprobó en el año 98. Bueno, pues de los municipios que cuentan con planeamiento, el 74,45% son planes desarrollados al amparo de la Ley 1975.
anteriores a la LOTAO. Y solo el 25% se han desarrollado al amparo de la LOTAO. Esta es la situación de nuestra región. Es una situación que merece reflexionar sobre ello. ¿Por qué se produce esto? Pues yo creo que no me voy a meter en eso porque me parece que el análisis es bastante complicado, pero merece la pena reflexionar un poco sobre esa situación. Yo creo que en Castilla-La Mancha, no sé si es por las propias características, que luego hablaremos de ellas, de la región o por las dificultades de los pequeños municipios, que son muchísimos, para gestionar este tipo de actuaciones o por qué, pero la situación es esta. Pero además, hablando de si el urbanismo, si los planes de urbanismo son adecuados, yo creo que lo acabas de mencionar tú en tu introducción, hay un debate de fondo en estos momentos entre el mundo urbanístico que también merece la pena detenerse en él y analizarlo, y es, ¿realmente debemos seguir trabajando con el modelo actual de planeamiento? Ese modelo en el que se desarrollan planes normativos vinculantes, un modelo que se basa fundamentalmente, tras la técnica de la calificación del suelo, en establecer el régimen jurídico del suelo a priori, antes de que se desarrolle, en otorgar aprovechamientos urbanísticos ex antes de que se desarrolle el planeamiento. Esto nos ha llevado, si lo analizamos con detalle y con cuidado, posiblemente a situaciones muy complicadas de corrupción, en fin, de mala gestión desde las administraciones públicas. Hay que plantearse si realmente debemos de seguir con ese modelo que nos ha abocado a la situación que he descrito antes, porque ha ido poco a poco bloqueándose él solo. O buscamos un nuevo modelo. ¿Qué pasaría si en vez de ponernos ahora mismo hacemos un plan, tú has hecho algunos, delimitamos el suelo urbano y decidimos que en el suelo urbano hay una serie de zonas que se les aplicamos unas ordenanzas y aquí acabó. Sin embargo, en el suelo urbano, sobre todo en ciudades de cierta o en pueblos de cierta importancia, pues hay ámbitos que merecen una cierta intervención, que merecen un área de rehabilitación urbana, que merecen una actuación de regeneración de la edificación. Estamos viendo cómo todas las ayudas públicas que se plantean desde fondos europeos van dirigidos precisamente a mejorar las condiciones energéticas de las edificaciones. Sin embargo, en esto no entramos. No entramos y, sin embargo, ese es el trabajo que realmente merece la pena para los gobernantes. Oiga, se resuelvan los problemas de sus cascos urbanos, de sus ciudades. No se preocupe tanto de clasificar suelos para que se vayan a desarrollar, porque luego además no sabes cómo se van a desarrollar, ni cuándo se van a desarrollar. Por lo tanto, a lo mejor tenemos que plantearnos un nuevo modelo que sea un poquito más estratégico, que defina el modelo de ciudad, que se preocupe de lo que está ocurriendo en las ciudades consolidadas, que se preocupen de rehabilitarlas, de ponerlas en órbita, y que marque un modelo de crecimiento, que establezca unas directrices de crecimiento, unas estrategias de crecimiento, que valore en qué circunstancias hay que crecer y cómo y por dónde. No sé si me estoy extendiendo demasiado y si mis compañeros quieren aportar. Yo Dices muchas cosas. Sí. Os voy a poner un ejemplo simplemente, permíteme, Jesús. Un ejemplo para que veáis un poco dónde quiero llegar. Mirad, el Ayuntamiento de Talavera de la Reina hizo un plan de ordenación municipal. El plan de ordenación municipal, el PON, se lo encargó a un estudio de mucho prestigio, José María Azquiaga. Nada que decir. Se lo encargó en el año 2001. En el año 2004, tras un proceso muy riguroso de análisis y de estudio sobre la situación del municipio, hizo un avance, hizo el análisis, el diagnóstico y una propuesta de ordenación. Aquello pues, se expuso al público, se hizo una primera concertación interadministrativa y en el año 2006 se presenta el proyecto definitivo. Han pasado 5 años desde que se contrató. El proyecto se somete a exposición pública, hay varios procedimientos de exposición pública y acaba aprobándose inicialmente en el año 2008. Se remite a la Junta, la Comisión Regional de Ordenación de Territorio y Urbanismo, y se aprueba definitivamente en el año 2010, 9 años después de hacerse la contratación. Fijaros qué pasó. En el año 2008 aparece una crisis económica brutal y el mundo inmobiliario se desploma. Talavera fue algo catastrófico, pero catastrófico. Hasta ese año, la población en Talavera
fue creciendo desde los 75.000 habitantes hasta los 88.000 habitantes en 9 años, con picos de crecimiento del 3 y pico %, es decir, crecimientos importantes, ¿no? Pero claro, a partir de aquel momento que coincidió con la aprobación definitiva del plan, cayó en picado. 10 años después se encarga desde el ayuntamiento un informe de seguimiento del plan y el informe dice que aquello ha sido una catástrofe, que existen suelos que se han desarrollado muy mal, en zonas muy dispersas, con una imposible gestión municipal de los sistemas generales, que el modelo que se planteaba en el plan, que eran vivienda unifamiliar de baja densidad, que ahora ha cambiado completamente, que ahora lo que estamos pensando es en otra cosa, en la ciudad consolidada y en mayores densidades, y que por lo tanto el plan es un desastre. ¿Estaba mal el plan? Pues a lo mejor no. Pero el plan respondía a un análisis que se hizo en un momento que no es lo que ocurrió cuando había que aplicarlo. ¿Y a qué razonamiento quiero llegar con esto? Pues que el plan, los planes, los diseñamos, y de esto tenemos mucha culpa los arquitectos, los diseñamos como proyectos. A nosotros nos gusta hacer proyectos, es lo que nos han enseñado a hacer proyectos. Es decir, el proyecto es un diseño que hacemos sobre un determinado elemento después de analizar las circunstancias, las posibilidades, las cosas que tenemos que resolver y cómo resolverlo, el medio, el entorno en el que se localiza. Diseñamos un artefacto que se va a construir, lo definimos hasta la última coma, lo valoramos, lo medimos y se ejecuta. Y se ejecuta tal cual lo hemos dicho, con las modificaciones que procedan. Y certificamos al final que la obra se ha ejecutado de acuerdo con el proyecto aprobado. Cuando hacemos un plan, nuestra metodología de trabajo, y hablo por experiencia personal, no quiero involucrar a todos, mi experiencia personal es que abordamos el trabajo con la misma filosofía. Hacemos un plan que hay que construirlo. Hacemos un plan que definimos hasta el último detalle, hasta las infraestructuras generales, las calles. Lo definimos todo, pero lo definimos en un momento que a lo mejor no es el momento en el que se va a desarrollar. Por lo tanto, el plan es rígido. El plan es una norma, ha establecido el régimen jurídico del suelo, ha vinculado a los propietarios con lo que se puede y no se puede hacer en cada uno de sus territorios. Y modificarlo, bueno, ¿qué os voy a contar? Vosotros sabéis lo que es revisar un plan o modificar un plan. Una tarea interminable. Bueno, termino. No continúo más. Hay muchas cosas, entro directamente. Primero, yo creo que para el tema de la despoblación, el tema del urbanismo no tiene nada que ver de momento. Yo creo que son dos conceptos que hay que separar. O sea, creo que, y por temas que comentaremos luego. Otra cosa es por qué los planes, muchos municipios no hacen planeamiento ahora mismo. Evidentemente, virgencita, que me quede como estoy. O sea, decir, yo también haría lo mismo. O sea, en la Comunidad Valenciana, hasta el director general, Vicente García Nebot, hasta ahora mismo decía, cuando alguien decía, es que quiero hacer un plan general, ¿qué quieres modificar? Modifica lo que tengas que modificar y no hagas un plan general. O sea, el director general. O sea, con lo cual, o sea, todos somos conscientes, y lo llevamos diciendo hace 1000 años, que es que, digamos, ¿os acordáis de aquellos informes de los años 2000 y no sé qué, que Ezquiaga, Nelo, toda la pandilla y tal, decían, esto está mal, o sea, sí, pero no se hace nada, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, yo creo que evidentemente cuando alguien te dice o alguien me encarga, me dice, oye, que quiero hacer un nuevo plan general, digo, ¿qué quieres modificar? Pero ahora la cosa no está muy clara para modificar un plan general. Yo con respecto a lo que estabas diciendo, vamos a ver, yo no creo en el suelo urbanizable. O sea, yo soy de los que piensa que he clasificado suelo urbanizable. Joder, no, y tanto que he clasificado en muchos planes suelo urbanizable porque es lo que tocaba. Pero Jesús Quesada no cree en el suelo urbanizable. El suelo urbanizable es un suelo rural que se debe transformar cuando toque y donde toque. Porque no ha habido ningún plan parcial que yo haya hecho, y he hecho bastantes, donde no haya modificado las cuestiones que el plan general me decía. ¿Por qué? Porque eran del año pum. Las legislaciones habían cambiado. Donde decía que iba una carretera, luego la carretera cambió de sitio, donde las determinaciones eran otras. Y fijaros si soy malo, que no, de verdad, lo digo porque, hombre, tenemos que tener la conciencia de nuestros errores, que le digo al promotor, al urbanizador, al ayuntamiento, aunque los ayuntamientos ya gestión directa no lo hacen, no hacen nada, pero le digo, vamos a hacerlo sin tocar ordenación estructural. Aunque sea peor, hay que tener narices para... Y yo lo hago. O sea, por eso, o sea, soy criticable yo mismo,
O sea, no toquemos nada de la ordenación estructural, porque entonces tiene que pasar por la Comisión Territorial y tardamos 7 años más, solo que sea de aprobación municipal. Manda narices. Aunque lo hagamos peor, porque no hay un solo sector que cuando yo voy a desarrollar un planeamiento parcial, y no te digo más de un plan de reforma interior, que no quiera modificar esa línea delgada roja que marcamos en el plan estructural a escala 1:5000 y que me marca el límite del sector, que cuando bajo a la escala que toque a los alumnos, siempre le digo en la escuela que por favor, que como mínimo no 2000, que por favor trabajen a escala 1000, que se ven las cosas mucho mejor. Y es realmente donde dices, modificaría el sector, pero digo, no lo toco, no toques el sector, Jesús. Que tocas el sector es ordenación estructural y ya la hemos liado. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es, ¿qué es lo que hay que modificar? Hay que modificar todo. Hay que modificar todo. La ley del 2008 fue tímida porque dijo, no existe el urbanizable. Aunque lo mencionó, los suelos de transformación, los suelos de tal. Lo intuyó, pero seguía manteniéndolo. Hay un suelo rústico que tiene una importancia bárbara y que hablaremos, yo creo, que dentro de un rato, y un suelo urbano. Y yo al suelo urbano, al suelo urbanizado, al suelo que está hecho, es donde realmente yo le doy la competencia al ayuntamiento. Yo he sido municipalista y le doy la competencia al ayuntamiento, porque en el suelo rústico, la línea administrativa de término municipal no la ve nadie, gracias a Dios. O sea, cuando vas por el sitio no tropiezas. Con lo cual, el territorio es el mismo. Eso es porque va a ser un territorio y otro diferente. Es que eso no lo entiende ni el ciudadano, ni el alcalde, ni yo. Si alguno de vosotros lo entiende, pues entonces perfecto. Entonces, claro, es que estamos haciendo las cosas mal. Municipio a municipio. Hay que romper esto. O sea, el territorio hay que estudiarlo bajo. Y yo creo que aquí tenemos un geógrafo que nos lo tiene que decir claro. O sea, que yo creo que el territorio es una visión amplia. Y yo no estoy de acuerdo contigo, perdona, de que el plan lo hagamos como un proyecto. Que el plan lo hagamos como un proyecto. Yo por lo menos, yo creo que el primer plan lo hice en el año 80, sí, 79, se aprobó en el 81. Y se tardaba poco en hacerlo. Pero vamos a ver, si es que hacemos un proyecto de 200 viviendas y tardamos menos tiempo. Un plan, la información, en aquello que nos daba el MOPU para hacer un plan, decía esto y tal, y también hablábamos de paisaje. El paisaje no es algo nuevo, es algo que conocemos todos, y estaba ahí. Y hacíamos los planes, pero no hacíamos un plan de un tocho así, infumable. Es que lo queremos regular. Bueno, tomos, he dicho así porque... Cuando hacíamos un plan, hacíamos las líneas básicas de lo que tocaba. Y aquí, es decir, hacemos rígido. Es que si no pones lo que dice el plan de carreteras o la normativa de carreteras en el año 2023, el informe sectorial no te lo aprueba. Pero no tiene nada que ver. Porque en el 2025 modifican la ley, modifican los regímenes, y tú en el plan sigues diciendo lo mismo. ¿Para qué quiero copiar yo la ley? Y venga que copiar. Entonces, claro, los planes son otra cosa. Los planes, José María, José María lo que tiene que hacer es marcar unas directrices, una visión, porque tiene una visión muy amplia de las cosas, pero los planes hay que hacerlos mucho más pegados a la tierra. O sea, el resto, yo hacer un plan en Castilla-La Mancha, en alguna zona limítrofe que conoces el territorio, pero yo creo que el planeamiento tienes que estar mucho más cerca. Te puedes orientar, comentar, decir algunas cosas, algunas ideas, pero nada más. Los planes, cuando conoces el territorio bien, te salen a la primera. Porque conoces el territorio, sabes lo que quiere la ciudadanía, sabes lo que quiere el municipio. Estudiamos las cosas, tardamos 4 años en estudiar un territorio, un término municipal, cuando está todo en Internet. Hacemos estudios de todo. Y claro, cuando llega la aprobación y se va a aplicar, ya no vale de nada. ¿No? Como decías tú, la legislación o el tema del agua.
Si es que yo creo que nos estamos equivocando de planteamiento, o sea, yo creo que nos equivocamos todos y nadie quiere, o sea, yo creo que todo el mundo, yo creo que todos los que estamos aquí estamos de acuerdo en estos planteamientos, pero seguimos, ¿por qué? Porque hay que dar más cancha a todos los sitios, a todas las cosas, no sé. O sea, yo creo que nos estamos equivocando y ese es el planteamiento. Es decir, yo creo que ahora mismo, yo creo que el plan es un documento que debe ser un documento abierto, que antes lo comentábamos, que cuando las cosas, por ejemplo, todo el tema de vuelos, de cosas por encima de la cornisa, no sé qué, no sé cuántos, esas cosas que no son de importancia, eso va directamente a ordenanza, que lo modifico en 3 meses. ¿Qué voy a decir yo? Que si el vuelo, que si se retranquea, que si el vallado de la parcela mide 1,20 m, ¿qué narices tiene que ver eso con el urbanismo? Es que no está regulado. Entonces, a lo mejor algún despabilado dice, es que no regula la altura de los vallados y te hace una alegación. Y dices, es que hablo de otra cosa. Tenemos que hablar, o sea, tenemos que empezar a decirle al mundo que el plan es otra cosa, es otro nivel. Y ya está, pero las cosas claras, ¿no? O sea, es que si no al final, pues estas cuestiones yo creo que son un tema, yo creo que el planeamiento urbanístico sirve a la pregunta que decía Ángel para... No, yo creo que desgraciadamente el plan urbanístico es un documento. Fijaros que había una definición, el urbanismo es una disciplina científica que modela los espacios habitables y, lo más importante, para una sociedad existente y cambiante. Es que la cosa tiene narices. Y es verdad, es una sociedad que hoy, mañana no es lo mismo. Ahora nos está apareciendo el tema de las fotovoltaicas. Hay que cambiar un plan porque no tal, no sé qué. Hay que ser un plan mucho más flexible, con una filosofía diferente a la que estamos planteando ahora mismo, ¿no? O sea, decir, es que quiero ahora, yo estoy haciendo 2 modificaciones de 2 planes generales para el tema de las fotovoltaicas, porque claro, como no estaban regulados, ha salido en la Comunidad Valenciana una regulación que si el plan no lo prohíbe, se permite en todos los lados. Tampoco es eso, que estamos todos de acuerdo con la energía renovable, pero tampoco es que te lo pongan en cualquier sitio. Entonces dice, el 3% de la superficie de la población, salvo en una serie de determinados sitios. Entonces, claro, yo creo que cada territorio no puede tener una visión de una ley, sino que cada territorio tiene que tener otro contexto diferente. Bueno, lo primero, gracias por la invitación a Ángel y a Mercedes. Y nada, es un placer estar aquí en esta mesa redonda. Sobre el medio rural, medio urbano, por aquello de los conceptos. Sí que es cierto que hemos tenido hasta la fecha una visión de un medio rural servil, de un medio rural que era dependiente del mundo urbano y del suelo rústico frente al suelo urbano, ¿no? Y yo creo que estamos en un momento de cambio que es fundamental, que es reivindicar, yo creo que la idea del suelo rural, del mundo rural, como un recurso de múltiples dimensiones, ambientales, patrimoniales, paisajísticas, que se han construido a lo largo de la historia y que son soporte realmente de nuestro medio urbano. Si queremos un buen medio urbano y una ciudad con salud, necesitamos un medio rural con buena salud, que goce de buena salud. ¿De dónde viene el agua? ¿Qué bebemos? O como el lema que reza en la escuela, cuando entras a la escuela de ingenieros de agrónomos, eso que dice que sin agricultura nil, sin agricultura nada, eso es lo más básico, ¿no? Eso también nos tiene que llevar a pensar a la siguiente mensaje o reflexión que yo creo que es muy importante. Castilla-La Mancha resulta que es la 4ª región, ¿no?, en extensión en España, casi 80.000 kilómetros cuadrados, perdón. Y muchas veces yo creo que hemos pensado a lo largo de estos años, de estos 40 años, pero también atrás en el tiempo, que da igual lo que pudiera ocurrir si hacíamos algo mal porque tenemos un territorio tan grande que no se nota o si sucede en un sitio no nos va a afectar a muchos. Y yo creo que hay que cambiar el mensaje y es que cada metro cuadrado de nuestra región es importante y vale tanto como el de al lado. Y si no pensamos de esta manera, vamos a seguir deteriorando partes del territorio y activando unas en relación o en detrimento
de otras. Y claro, esto además también nos lleva a otro siguiente nivel, que es que en línea con lo que decía Jesús, con lo que decía también Tomás, la importancia del suelo rústico hay que contemplarlo desde una escala mayor. Necesitamos un plan territorial de suelo rústico. No podemos organizar el suelo rústico a escala municipal, porque el suelo rústico está en interdependencia con el suelo rústico de los municipios de alrededor y con territorios que están mucho más alejados. Y yo creo que es fundamental reivindicar un plan territorial de suelo rústico. No puede ser que en áreas agrícolas ganaderas muy aptas, por ejemplo, si vamos de Ciudad Real hacia Argamasilla de Calatrava por la A41, tenemos paneles fotovoltaicos muy cerquita del Jabalón, un territorio agrológicamente muy apto. No teníamos otro lugar para poner fotovoltaicas. De hecho, leía, preparando un poco, déjenme que un par de datos. Según Red Eléctrica Española de España, hay 5 comunidades autónomas que generan más energía eléctrica renovable, fotovoltaica y eólica, de la que consumen. No quiere decir que con esto sean autosuficientes. Pero en estas condiciones, y Castilla-La Mancha es una de ellas, a día de hoy ya podemos empezar a plantear, ¿necesitamos acoger más proyectos de energía fotovoltaica? ¿O con esta situación ya tan ventajosa podemos decir, no, este no me interesa y este no y este no? Ahora vamos a hacer este aquí y este aquí porque sí que tengo ventajas, en términos de empleo y en términos de localización. Y no ya abrazarnos a generar un Robocop, un ser humano cubierto de metal, un territorio rural, si me permiten, cubierto de metal. ¿Realmente queremos eso? ¿O hay que decirles a las ciudades, oiga, ¿por qué no apuestan por transporte sostenible? ¿Por qué no van a pie o en bici y no estamos pensando en poner tanta placa solar en el suelo rústico para que nosotros sigamos consumiendo energía? Vale, renovable, fantástico. Pero ¿por qué también el mundo rural no se pone las pilas? El mundo urbano, disculpad, se pone las pilas en trabajar más por ahorrar energía, independientemente de dónde venga. Yo creo que hay que andar por ese camino, en mi opinión. Tampoco quiero ser... Ahora sí que si queréis podemos seguir hablando de... Continúo. Agradecer a la demarcación de Ciudad Real por acogernos en su sede y por supuesto a la agrupación, ¿vale?, por la invitación a pertenecer a este grupo de gente tan culta y tan sabia en el tema, a los que yo siempre tengo admiración porque es verdad que, un poco lo decía antes Jesús, o sea, a mí me parece que la gente que os dedicáis al urbanismo, yo he hecho un plan general y tengo claro que no, en mi vida me vuelvo a meter en un plan general. O sea, no tengo paciencia para eso, para estar 9 o 10 años y sacar un documento adelante que... Si sale. Y entonces, siempre mi admiración a la gente que os dedicáis porque, aparte que creo que tenéis conocimientos amplísimos para tocar todas las materias sectoriales que se imponen para hacer un plan general hoy en día, pues tenéis una paciencia infinita, ¿vale? Yo creo que el gran problema que tiene precisamente el planeamiento es ese, o sea, es un tema, lo has comentado tú, de escala temporal. O sea, las ciudades y las previsiones que se hacen, vamos a ver, las previsiones que se hacen hoy en día que nos afectan a los ciudadanos de un pueblo, de una ciudad en Castilla-La Mancha, vienen desde a nivel mundial, a nivel europeo, a nivel español, a nivel de autonomía, provinciales y finalmente locales o propias, ¿no? Quiero decir, ¿es el planeamiento urbanístico a escala municipal el documento? Debe serlo. Debe serlo primero porque la legislación le ha dado ese poder y esa potestad al municipio, ¿vale?, de regular el uso del suelo, de regular cómo quiere que sea su municipio, de regular su modelo de crecimiento, pero es verdad que no se puede quedar ahí. O sea, y a la hora de hacer planes urbanísticos, es verdad que habría, si queremos hacer una cosa que sirva para algo, aparte de acortar los tiempos de tramitación y dotarlos de una flexibilidad que permitan adaptarse a las necesidades, habría que tener en cuenta todas esas planificaciones superiores. Porque, efectivamente, la región tiene mucho que decir. O sea, una planificación no solamente legislar, pero una planificación territorial es necesaria. No puede ser que una comunidad como Castilla-La Mancha
diga su gobierno que quiere, por ejemplo, en el tema de renovables, triplicar de aquí a 5 años las instalaciones de energías renovables y que no todos, por así decirlo, los brazos de este gobierno no estén alineados en la misma materia. O sea, si de aquí a 5 años, que es una escala temporal reducida comparado con el tema urbanístico, queremos tipificar el tema de renovables o cualquier otro tema que toquemos, ¿no? No podemos no disponer de una planificación territorial que acompañe esas planificaciones económicas o sectoriales, ¿no? Habéis comentado también alguno. En estos últimos 2 o 3 años hemos visto unos planes a nivel estatal de recuperación en las ciudades. Han obligado a las grandes ciudades a hacer determinadas actuaciones que han influido mucho en las propias características de las ciudades, afectando principalmente pues, al tema de movilidad urbana. ¿De verdad teníamos planificado muchas veces a nivel local hacia dónde se querían ir las ciudades? Bueno, pues ha habido que hacerlo deprisa y corriendo precisamente porque los plazos aquí son muy importantes y todas las decisiones en sectores económicos, los plazos son fundamentales. Es curioso cómo los municipios, que muchas veces cuando empiezan a hacer planeamiento urbanístico parten de aquello que te dice la ley y que a todos un poco nos enseñaron cuando estudiábamos, que era tienes que pensar primero en el modelo, ¿no? ¿Cuál es el modelo que un pueblo, que una ciudad quiere desarrollar? Bueno, y te das cuenta que conforme van pasando esos años, desgraciadamente, como decíamos, que va durando la tramitación de un plan, al final tu modelo desaparece porque lo que se transforma es como en un modelo prohibitivo en el que intentas darle encaje a todas las prohibiciones sectoriales que tienes por ahí. Bueno, pues efectivamente, quizá toda esa planificación urbanística debería estar también soportada por una planificación mucho más amplia, autonómica y nacional. ¿Es posible eso hoy, a día de hoy con el modelo de país que tenemos? Pues es muy complicado. Es muy complicado. O sea, en el tema energético, por ejemplo, las políticas energéticas, ya os digo, vienen marcadas por Europa, vienen marcadas por el Ministerio Red Eléctrica en cuanto a unas planificaciones de desarrollo y cada autonomía está haciendo la guerra por su cuenta. O sea, sería lógico que partamos incluso ya no solamente de una autonomía, que hagamos una planificación nacional, porque está claro que efectivamente hay regiones, Castilla-La Mancha es una de ellas, que tiene una producción energética superior a su demanda, pero es que es un tema simplemente de industria y población. Es que Castilla-La Mancha no tiene población y ahora mismo demanda, por así decirlo, industrial para cubrir esa producción o esa generación energética que tiene. Bueno, pero es que a lo mejor tenemos que dar una vuelta y yo, por ejemplo, soy de los que pienso que la generación energética es que precisamente hay que utilizarla o hay que pensar en ella como una posibilidad para la propia región. Oye, es que a lo mejor es que Castilla-La Mancha, aparte de ser agraria y tener cultivos y tener otros valores, pues a lo mejor también es que un medio y un sector de producción bueno para Castilla-La Mancha puede ser el generar energía, ¿no? A través de fuentes renovables. Las fuentes renovables puede haber otras también. Lo único que nos pueden aportar seguramente es aprovechar los recursos que tenemos en la tierra, que es un poco la finalidad. Pero es clave y yo creo que cuando tocas y hablas con los municipios pequeños, municipios mayores, está claro que los municipios tienen claro muchas veces dónde quieren ir. Lo que pasa es que no siempre es fácil. Y se echa de menos que esa planificación urbanística local pues esté un poquito acompañada por una planificación un poco más amplia. Gracias, Justino. De vuestras primeras intervenciones, yo me quedo con varios temas. El primero de ellos es que el planeamiento urbanístico municipal, sobre todo en materias que tienen que ver con la ordenación del territorio, genera cierto riesgo de que acabemos teniendo una visión y sobre todo unas políticas fragmentadas. Es decir, que cada uno acabe haciendo la guerra por su cuenta y claro, como dice Justino, al final el sector de la generación de energías renovables es un sector
que es necesario si de verdad queremos avanzar hacia esa transición energética que tanto preconizan ahora mismo nuestras administraciones públicas. Pero claro, probablemente si esa planificación municipal acaba siendo tan fragmentada y realmente, como decía Jesús hace un momento, la línea límite del término municipal no es algo físico que suponga una interrupción en el territorio como para dar lugar a regulaciones diferentes simplemente porque saltamos un ámbito competencial, como tú mencionabas. Entonces, yo me pregunto porque parece ser que todos en la mesa estáis más o menos de acuerdo en que hay que tener una planificación a un nivel superior que al menos oriente esa ubicación de, por ejemplo, los parques solares que estamos hablando ahora mismo. Estamos en disposición de decir que ya vamos tarde. Con los tiempos que manejamos, pues lo comentaba Eloy, Castilla-La Mancha ahora mismo creo que es la primera región en producción de energía solar fotovoltaica a nivel nacional en cuanto a megavatios generados. Es decir, tenemos un grado de implantación elevado. Y yo quisiera lanzaros también la pregunta de si realmente esa planificación supramunicipal es deseable, ¿cuál sería el ámbito más idóneo para establecer ámbitos de estudio? Porque lo que comentaba Jesús, en la Comunidad Valenciana tenéis una ley que dice, bueno, pues en todos los municipios el 3% de la superficie municipal se puede dedicar. Limitamos la ocupación máxima, ponemos unas salvedades y una serie de restricciones. No necesariamente tenemos que pensar que toda la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, los 80.000 kilómetros cuadrados, tienen que ajustarse a un estándar, porque al final es un estándar más, como los que estamos tan acostumbrados los urbanistas a utilizar. ¿Es posible hacer un instrumento que tenga la suficiente flexibilidad, porque al final el mercado es cambiante y siempre vamos tarde con el urbanismo por los plazos de tramitación que manejamos? ¿Es posible manejar otra escala territorial y un instrumento suficientemente flexible? Y Jesús, que te veo con ganas de... Ahí en lo que antes hablábamos, dices, vamos a hacer un POT. Tal. Claro, al final dices, uno. Claro, uno, como si todo el universo, al final, yo creo que estamos confundiendo el planteamiento, ¿eh? Porque ahora estamos hablando de las fotovoltaicas. Pero es que la cuestión no es esta. La cuestión es que hablamos de las áreas logísticas, hablamos de la ganadería intensiva, hablamos de otras cosas, que parece que ahora se ha puesto de moda la fotovoltaica y ¡pum!, para allá, todos para allá. No, yo creo que el planteamiento es otro. Vamos a ver, yo creo que ahora mismo, si todos los que estamos aquí somos capaces de, en primer lugar, fijaros, si nosotros cogemos sobre el plano de la comunidad, dibujamos los parques naturales, dibujamos las áreas forestales, dibujamos las zonas de protección del paisaje, o las eliminamos si queréis de momento. Si dibujamos las áreas de riesgo, que no hay que investigar, Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, lo volcamos sobre el territorio que lo tenemos hecho. Vemos las zonas de protección hidrográfica e hidrológica, cauces, ramblas, embalses, lagunas, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos los sistemas de comunicación que tenemos de todo tipo. Vemos las vías pecuarias. Vemos las áreas de protección del sistema cultural. Todo está perfectamente regulado, si lo tenemos todo perfectamente definido. Vemos las áreas que están urbanizadas, nuestros suelos urbanizados. Vemos las áreas de importancia agrícola, algo que le ha dado sentido al territorio de la comunidad desde toda la vida. Las áreas extractivas, que también hay zonas muy importantes desde el punto de vista extractivo. ¿No vemos un mapa diferenciado de todo nuestro territorio? Nos van quedando huecos. Y esto que estoy diciendo lo sabemos hacer con los ojos cerrados. Somos los que estamos conjuntamente con los geógrafos y los ingenieros. Somos capaces de ver ese análisis del territorio y al final nos quedan huecos que son terrenos que no valen para nada. Ahí es donde realmente hay que invertir, hay que innovar, hay que imaginar, hay que hacer cosas, ¿no? Y a partir de esos territorios es los que
realmente podemos actuar. Yo ahí añadiría algo en el cual sí que lo tendríais que ver entre todo, es lo que yo llamo zonas de amortiguación. Y en ese sentido, y hablando de las fotovoltaicas, que es muy bonito, decimos, es que tengo un suelo protegido, aquí, una raya roja que me divide el suelo protegido de otro que no tiene ningún valor. Al lado me pones pegadito una fotovoltaica, y digo, hombre, no. Unas áreas donde hay una amortiguación de espacios, de sensaciones, de paisaje, etcétera. Todo eso lo dibujamos y que lo tenemos chupado de dibujarlo sobre nuestros planos, en el lenguaje más de geógrafos, en nuestros mapas, y al final de ahí tenemos una visión muy clara de lo cual es nuestro territorio. Ya sería mucho más fácil ver dónde situamos las fotovoltaicas o otras cosas o lo que queramos, pero tenemos un suelo que en principio no tiene valor en sí mismo. Claro, sobre esta imagen dices, ahora a partir de ahí hago un plan del suelo rural. No, porque al final es que los territorios que tenemos y encima en la comunidad castellano-manchega la situación es diferente. Es que no podemos dividir y entender todas las comarcas de la misma manera. Cada comarca tiene una forma y tiene un paisaje y tiene un sentir diferente. ¿Vamos a hacer un plan del suelo rural de todo lo grande? No, haremos unas directrices con esto, que es que sin modificar la ley, sin modificar nada, lo tenemos. Y es que las zonas inundables, el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, los parques naturales, todo eso está dibujado, está dicho. Y a partir de ahí, pues hacer unos planes del suelo rural, de las bolsas que nos quedan vacías, para ver, orientar hacia dónde planteamos las zonas que puedan ser de interés. Si esa idea la tenemos clara, a partir de eso tendremos una definición del suelo rural. Y a partir de ahí, si nosotros somos capaces simplemente de fijar cuál es el sistema, un sistema de ciudades, de nuestras ciudades y en relación a sus municipios colindantes, a sus áreas de crecimiento, hacia las áreas de vectores de crecimiento, tendremos un modelo territorial. Pero ¿hay que hacerlo de toda la comunidad o hay que hacerlo por comarcas? Esa es una discusión. Yo creo que cuando queremos abarcar mucho, yo creo que nos equivocamos. En primer lugar, yo ahora mismo no haría, como un poco como decía el antiguo director general, no haría un plan, haría unas directrices, unas instrucciones. ¿Por qué? Porque si empezamos el plan, dentro de 10 años otra vez, pero si ya empezamos a tener la sensibilidad de todo lo que hemos dicho, de todo dibujarlo sobre un plan donde tenemos todo eso dibujado, ya realmente va a ser más difícil enturbiar las áreas donde ya realmente las queremos proteger, las queremos mantener. Y en el suelo, que no vale para nada, que está yermo, ahí es donde hay que invertir para que ese suelo sirva para algo. Yo antes decías que el suelo rural ha tenido una lucha contra el suelo urbano en la comunidad. Yo en la Comunidad Valenciana sí que lo ha tenido. Ha habido una lucha potente entre el suelo rural y el suelo urbano, pero por un motivo muy sencillo, que todo el rural quería ser urbanizable. No nos engañemos, ahí sí que había una lucha encarnizada, ¿no? Y con la ley del 98, que todo el suelo rural podría ser urbanizable, aquí ya fue la monda, como todos conocéis, ¿no? Porque hay artículos escritos y de todo, ¿no? Entonces yo creo que hay que empezar a un poco, y yo creo que de forma urgente, empezar a dibujar, a plantear estas cuestiones que todo el mundo... Y además yo creo que no son discutibles. Si tú dibujas todas estas cosas con los sistemas que tenemos ahora sobre el territorio, nos da una imagen de lo que tenemos. Lo que queremos vendrá luego, pero lo que tenemos ya lo tenemos claro, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido hay que ser, ser positivos, ambiciosos, pero con el tiempo, tranquilamente. Primero vamos a intentar que no se haga nada. Fijaros una cuestión, como arquitectos, un edificio al cabo de 100 años se cae, ya no existe. Está claro, una obra que hagamos normales y tal, de las cosas normales, la de todos los días se cae. Como tú traces una calle, o un planteamiento, o una zona verde en un sitio, eso no lo mueve nadie. Bueno, salvo Haussmann y cosas de ese tipo, y en fin, esas operaciones que ahora mismo... Pero claro, es que la importancia que tiene
lo que dibujamos en los temas de urbanismo, la carga que tiene es brutal. Como tú antes comentabas, dices, si encima dibujas un equipamiento, una zona verde en un plano, por expropiación, no se expropia, al final nos están amargando por tal. Pero ¿quién quita eso? Una vez que has dibujado ahí una zona verde o un equipamiento, tú quítalo y toda la ciudadanía va contra ti. Pero ¿cómo le dibujamos eso y tal? Es que ya tenemos alcalde, ya tenim de tot. ¿No? Es que la cuestión es esa. Yo creo que no hay que hacer... Yo creo que había una frase el otro día que a mí me gustó y es que la legislación perjudica seriamente el urbanismo. Y yo creo que es una cuestión que hay que llevar mucho cuidado con esto. ¿No? Si yo creo, y como no hay ningún jurista, yo creo que si tuviéramos menos juristas en el entorno urbanístico... ¿eh? ¡Ah, madre mía! Bien, has hecho bien en avisarme, ¿no? Porque es que muchas veces yo creo que estamos con exceso de legislación sobre lo que tenemos y los planes no son mejores, ¿eh? Entonces yo creo que hay que hacer planeamiento, sí, pero con lo que tenemos muchas veces es suficiente. No empezamos a meter más cosas, que lo que tenemos y lo aplicamos bien, está bien, ¿no? De momento... Tomás, si quieres. Sí. Dos cosas. Aquí en Ciudad Real tenéis un buen ejemplo de esto, ¿no? El Hospital Nuestra Señora de Alarcos es una zona verde en el plan general que se debe obtener por expropiación. Ya me diréis a ver de dónde va a sacar el ayuntamiento los 17 millones de euros que vale la expropiación de ese suelo. Bueno, en cuanto a ese mapa que propones, lo tenemos hecho. El sistema de información urbana de Castilla-La Mancha quedó completo en la legislación pasada y lo que se ha hecho ha sido, como hemos dicho antes, un porcentaje importante de municipios que tienen planeamiento, reflejar el planeamiento. Y de los que no tienen planeamiento, lo que hemos hecho ha sido una predelimitación de los cascos urbanos, basándonos en las delimitaciones del catastro y en el resto del territorio aplicar todas las vinculaciones con legislaciones sectoriales. Por lo tanto, ese plano lo tenéis a vuestra disposición a través de la página web de la Dirección General de Urbanismo. Y, efectivamente, ese es el punto de partida. En mi opinión, ese es el punto de partida. Hemos estado hablando hasta ahora de planes urbanísticos. Pero planes urbanísticos podemos hablar de dos cosas. Podemos hablar de planeamiento urbanístico, planeamiento municipal o planificación territorial. Y son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. Y cuando hablemos de planificación territorial, además, podemos hablar de distintas escalas y de distintos contenidos. Tú planteabas en las notas que nos pasaste si esos POT, que se llaman así en la LOTAU, Plan de Ordenación del Territorio, deberían de ser un único POT que lo englobara todo, como ya se hizo uno que no llegó a aprobarse, o si deberían de ser multisectoriales, es decir, que en vez de hacer uno hiciéramos varios de sectores, como por ejemplo el sistema eléctrico en Castilla-La Mancha, ¿no? La generación eléctrica, que por cierto, un recurso, sí, nosotros producimos electricidad, pero producimos electricidad más de la que consumimos, pero consumiendo suelo y la electricidad se la llevan otros y se vende en otros sitios. O sea, el recurso es cojonudo, con perdón, ¿no? Yo soy partidario de la planificación estratégica. Bueno, de hecho, estoy en la viceconsejería de planificación estratégica. Si no lo digo, me matan. Creo que es necesaria. Lo que pasa es que hay que hablar de escalas. Es fundamental hablar de escalas. Yo no puedo definir planes a una escala muy grande, igual que defino planes a una escala muy pequeña. Yo creo que los contenidos hay que distribuirlos en cascada. El plan de toda la región no debe de ser un plan. Plan, como hablábamos antes, plan igual a proyecto normativo. Yo creo que el plan debe de fijar estrategias, líneas de actuación, planteamientos generales. El plan es un plan de competencia regional. No tiene por qué decirle a los ayuntamientos lo que tienen que hacer. Lo que tiene que decir el plan es qué es lo que tiene que hacer la administración regional con sus recursos, cómo tiene que incidir sobre el territorio, dónde debe tomar determinadas medidas o debe hacer determinadas inversiones para mejorar la cohesión territorial, para mejorar los equilibrios o los desajustes territoriales que existen, que vivimos en una comunidad bastante desequilibrada y con poca conexión, ¿no? Entonces, yo soy partidario de los planteamientos estratégicos en el ámbito de la planificación territorial. Efectivamente, cuando descendemos de escala, podemos ir al detalle
Y sí podemos programar actuaciones, sí podemos analizar con concreción qué es lo que está pasando sobre el territorio, porque tenemos capacidad de hacerlo. Y ahí sí, no sé si hay que hacer planes o si nuevamente hay que hacer estrategias. La tendencia ahora, como hemos hablado antes de los planes, proyectos, estrategias, la tendencia ahora es estrategias. Ya veremos a ver cómo nos resulta. Todo esto es muy bonito, pero ya veremos al final cómo salimos de esta, ¿no? Planteabas también, Ángel, si hubiese un plan subregional, un plan regional o un plan subregional. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay que centrarse en las comarcas o en ámbitos más concretos, en ámbitos que compartan situaciones. El problema que tenemos es que las comarcas no están reconocidas oficialmente. No existe un reconocimiento oficial de la comarca, no existe una delimitación concreta. Hay comarcas geográficas históricas, que hay autores que las han delimitado y tal, pero no tienen un reconocimiento oficial y eso dificulta el planeamiento. Hay otras actuaciones que sí se hacen, como por ejemplo pues los grupos de desarrollo rural, los grupos de acción local, que sí son ámbitos concretos, ámbitos que tienen una estructura, que tienen una organización administrativa con los que se puede colaborar y sobre los que se puede trabajar y donde posiblemente próximamente podamos empezar a desarrollar temas interesantes. Pero son cosas distintas. ¿Se puede luchar contra la despoblación desde la planificación territorial? Decididamente sí. En mi opinión, decididamente sí. ¿Por qué? A ver, si hiciéramos un análisis a vuelapluma de lo que ocurre en la comunidad autónoma, seguramente en nuestra comunidad autónoma nos daríamos cuenta que existen fuertes desequilibrios, fundamentalmente desequilibrios entre el medio rural, no el medio rústico, el medio rural y el medio urbano, sobre todo en algunas zonas muy concretas, por ejemplo, la provincia de Cuenca o la provincia de Guadalajara. La situación allí es tremenda, ¿no? Y sin embargo hay otras zonas, como por ejemplo los corredores alrededor de Madrid, tanto el de la carretera de Toledo como de la carretera de Guadalajara, que son fuentes de actividad económica brutales, ¿no? O el entorno de la ciudad de Albacete o las capitales de provincia, es decir, son núcleos que generan actividad. Y aquí aparece un concepto que es muy interesante y que tú apuntabas también en tus notas. ¿Es posible transferir parte de las plusvalías que genera esa actividad económica en torno a esos núcleos que ya disponen de infraestructuras, de servicios, de comunicaciones, que hacen posible que se produzcan esos desarrollos al medio rural? Para que esas inversiones, esas plusvalías, puedan ayudar a reequilibrar el territorio. No sé si me comprendieron. Es posible, sí, es posible. Cuando se aprobó la ley Suma hace un par de años, ya se incorporaron algunas medidas que posiblemente se incrementen próximamente en ese sentido. Es decir, parte de por ejemplo, los ingresos que se producen en los ayuntamientos por canon, cuando se hacen actuaciones de este tipo de fotovoltaicas, pues una parte de esa inversión, un 1%, además del 2% del ayuntamiento, un 1% va destinado a los patrimonios públicos de suelo de la comunidad autónoma para desarrollar actuaciones concretamente en el medio rural. Esto es lo que yo creo que debe de hacer el plan, ver dónde están los problemas, ver dónde hay que actuar, ver cómo tiene que invertir sus recursos la comunidad autónoma y desde esa perspectiva hacer una actuación encaminada a reequilibrar el territorio, a cohesionarlo. Yo creo que este sería un objetivo formidable de la actuación pública en los próximos años. Tomás, pero si no tenéis establecido, bueno, si ya tenéis establecido ese mapa, teóricamente las fotovoltaicas que se han establecido hasta ahora, teóricamente se habrán establecido en áreas que no sean conflictivas, claro, teóricamente. Pero respecto a lo que tú decías de cómo la parte económica de las actuaciones urbanísticas que se realizan en el territorio va al desarrollo rural o contra la despoblación, aunque de eso ahora sí, también me gustaría comentar alguna cosa. La idea es que si no tenéis un sistema de ciudades, porque claro, al final todo va al mismo saco, sí. La comunidad autónoma es un órgano demasiado grandote. Entonces, claro, si no hay un sistema de ciudades que realmente sea capaz de establecer unas relaciones entre las poblaciones, las capitalidades, las ciudades importantes y crear unas sinergias con otro tipo de ciudades, porque había una cosa que está clara. Nos tenemos que hacer la idea que dentro de 40, 50 años muchísimos municipios habrán desaparecido.
O sea, que no es que la despoblación sea, sino que hay una realidad existente que poco a poco, y yo creo que tampoco lo que hay que hacer es... Y no va a pasar nada. Y no va a pasar nada. No va a pasar nada. Evidentemente, lo mismo que se crearon en un momento se hace desaparecer por la propia situación. Pero yo creo que el establecer un sistema de ciudades donde realmente en cada núcleo, cada de las veintitantas, 30 ciudades que tenemos importantes, que tienen una población y que tienen un crecimiento y un desarrollo económico con marcha, yo creo que habría que crear un sistema nodal de relaciones con los municipios de al lado. Yo creo que la comunidad autónoma, al final, cuando se van todos los dineros a un sitio tan amplio, yo creo que también creo que la ciudadanía tiene que ver cómo repercute la instalación fotovoltaica en el municipio que tiene al lado pero que no la tiene. O sea, tiene que ver esa relación de si no, creo que todo se diluye. Yo creo que, y nos importa a nosotros, a los urbanistas, nos importa mucho no, es fundamental para nosotros ver qué siente la ciudadanía, porque lo que hacemos es para esa sociedad existente y cambiante. Entonces, claro, si la sociedad no lo entiende, no nos entiende, apaga y vámonos. Entonces, claro, yo creo que los dineros cuando van a... Dice, los dineros de urbanismo del ayuntamiento, ¿dónde van? Van al ayuntamiento. No van a urbanismo, van al ayuntamiento. Y ya veremos dónde van. Acaban en la concejalía de fiestas. Bueno, a ver, dos cosas te quería comentar. Y le paso la palabra a Eloy, que quiere hablar sobre este tema. Lo hemos estado comentando antes al principio. En mi opinión, conocer lo que está ocurriendo sobre el territorio es fundamental. Es fundamental. Y una de las cosas que está ocurriendo sobre el territorio precisamente es que las relaciones entre las poblaciones y los municipios no responden a delimitaciones administrativas. Son distintas. Son distintas porque efectivamente cuando uno analiza el sistema de ciudades, las áreas funcionales urbanas, se da cuenta de que hay determinadas poblaciones en torno a las que gira un grupo de municipios que reciben sus servicios de ese centro. Y no siempre ese centro tiene su reflejo en la delimitación municipal o en la delimitación provincial o comarcal. No siempre. Para mí eso es fundamental. Y uno de los objetivos de esa estrategia, de la que hablaba antes, a nivel global, porque eso sí hay que estudiarlo a nivel global, es ese. En el Plan de Ordenación del Territorio se incluyó un estudio sobre este asunto, pero el Plan de Ordenación del Territorio acabó en nada y no se ha podido aplicar, pero lo podemos utilizar como referencia. Me gustaría que Eloy nos hablara sobre este tema, porque yo sé que este tema le gusta y le apasiona. Que me apasione. Respecto a una cosa que ha dicho Jesús antes, que suscribo palabra por palabra la idea de tener ese mapa dibujado con toda esa relación de elementos. Pero ese resultado que queda de territorio que tú has dicho, suelo, que no tiene valor, permítame que lo matiza, para mí todo el suelo tiene valor. Solo que a veces hay parte de ese suelo que decidimos que tenga un uso en un momento dado. Estaba pensando ahora mismo en los pistachos, que se han puesto de moda. En Castilla-La Mancha hasta los años 90 no entra este cultivo y que ha ido a ocupar terrenos que no es que fueran malos, sino que curiosamente que habían entrado en una situación de regresión en baldío o que tenían un sustrato calizo que era como una tierra de segunda, que en vez de llamarle mala, pero que ahora resulta que es un nuevo cultivo potente que deja cierta rentabilidad a los agricultores, pero que además tiene beneficios desde el punto de vista medioambiental, pero también desde la erosión, etcétera. Entonces, permíteme ese pequeño matiz que yo creo que y además creo que piensas eso igual, pero que de repente has dicho que no tiene, y para mí sí que cada metro cuadrado tiene valor. Y si no lo vemos, creo que es un grave error, porque vamos a poder superponer cualquier cosa sin criterio y sin una justificación muy aleatoria. Entonces, compartiendo, como digo, lo que dice Jesús me parece clave. Y vamos, dejadme que vuelva un segundo a las fotovoltaicas y luego vuelvo al tema de las áreas funcionales. Mirando el Atlas de las energías renovables en España, leía que para el año 2022 la superficie dedicada a energía fotovoltaica, aquí se excluye tejados y superficies artificiales, en el año 2022 son 35.351 hectáreas en España.
Y mirando los trabajadores que se dedican de forma directa, hay 59.000, indirectamente 97.000 e inductivamente 40.000. En total, 197.000. Voy a lo siguiente, a la relación entre desarrollar fotovoltaicas para atacar el reto demográfico, podríamos pensar, o atraer población o empleo, que es lo que igual los alcaldes quieren de los municipios. El ratio de trabajadores directos por hectárea es de 1,6. Es muy bajito. Poco vamos a hacer atrayendo, ocupando gran superficie de suelo, sino artificializándola, sometiéndola a una gran presión para 1,6 trabajadores directos por hectárea. Lo digo como reflexión, que está muy bien, yo estoy a favor de la transición ecológica, estoy muy a favor porque ocupemos parte del territorio, pero con sabiduría, de estas placas que nos están aportando una nueva energía, en este caso renovable, y que es clave. De acuerdo, pero ojo, porque no nos va a resolver el empleo y que parte de ese empleo puede vivir en otro sitio, en Madrid, en otro lugar, que venga, haga la operación y se vuelva. Y somos de nuevo ese territorio servil hacia la región urbana de Madrid, o dependiente. Y tenemos que buscar interdependencias, no servidumbres. Ojo a este dato. En el secano, es que no tengo ni idea. En el secano, ¿en él? No, yo lo que estaba diciendo es que estaba... Claro, si uno mira todos los... Hombre, es menos. Claro, es mucho menos. Pero de pasar de 0 y algo a 1,6 no te aporta tampoco un gran cambio. Podemos ver que hay algo más, sí, pero ¿de dónde vienen? Porque el agricultor que está trabajando sus tierras va a vivir muy cerca o en el municipio de al lado. El que va a trabajar a la fotovoltaica puede perfectamente vivir en otra comunidad autónoma. Total. No, pero simplemente decía que no es la panacea, ojo. fíjate. Espera. Me cae un rato. Es que a mí eso me apasiona, ¿no? De todas maneras, es que me apasiona. Yo no creo que... O sea, no hay que desaprovechar ni 1,6 ni 0,5. O sea, la verdad es que yo creo que muchas veces nosotros ahora mismo en la comunidad anciana muchas veces estamos protestando y ahora estamos escribiendo un libro sobre un tema que es al contrario, es análisis de lo que hubiera ocurrido en las actuaciones que se han hecho con todas las urbanizaciones turísticas, que hubiera ocurrido si ahora no estuvieran. Entonces, hacemos una crítica. Nosotros trabajamos siempre a 20 años, a 10 años vista y nos equivocamos siempre. ¿Cómo no nos vamos a equivocar? Ni siquiera fuéramos adivinos. Si haces el análisis a toro pasado, vemos en qué nos hemos equivocado y entonces decir, oye, aquí esto se ha hecho mal por este y este motivo. A mí 1,6 frente a la agrícola me parece, bendito sea Dios, es decir, que a lo mejor estamos diciendo lo mismo, es decir, que no me soluciona el problema. Pero yo no creo que las instalaciones fotovoltaicas sean un instrumento para luchar contra la despoblación. No veo de ninguna manera que sea un sector productivo que pueda facilitar medidas contra la despoblación. Peor aún, un dato. Nos implantan unas instalaciones fotovoltaicas de cierta magnitud, se llevan la electricidad allí donde la pueden vender, pero en el entorno donde están no repercute esa energía que se produce. Es decir, producimos electricidad en nuestro territorio que no repercute sobre nuestro territorio. Recuerdo que para implantar actividades económicas en el medio rural o en el medio urbano hace falta energía. Numerosas empresas que buscan espacios donde implantarse en el medio rural no pueden implantarse por falta de energía suficiente para funcionar la empresa. Cuando esa energía se está produciendo en el municipio de al lado y se la están llevando a un sitio donde se puede vender. Es que ahí, fíjate, lo bonito que es, esto lo relacionamos con los temas puramente urbanísticos, y dices, claro, la administración tiene que decir, oiga, es que el sol es mío, es de esta comunidad. Claro. Sí. O sea, bueno, el suelo, por lo menos el suelo. Fíjate que en el urbanismo anglosajón el suelo es tuyo, pero el aire es de la comunidad y cuando edificas, el que te está dando la edificabilidad es el plan, no eres tú.
tú eres dueño del suelo, pero el aire es de la comunidad, en el urbanismo anglosajón. Y aquí somos que, con el derecho romano, nosotros somos... Claro, y aquí el sol es mío. Cuando digo mío, es de la comunidad. Entonces, claro, ahí tendríamos que nosotros, la comunidad, tener unos cánones muchísimo más altos. Es decir, ¿yo de qué me estoy beneficiando? ¿La comunidad de qué se está beneficiando? Eso es lo que tampoco puede ser. O sea, entonces ahí está, yo creo que ahí está el verdadero equilibrio que tú antes planteabas. Es decir, ¿cómo me beneficio? Es que el sol que cae aquí es de la comunidad, es castellano-manchego. Entonces, claro, yo creo que ahí, que en esa filosofía de entender que el aire, el sol, es de lo público, no es de lo privado, es donde realmente hay que entender las cosas como, ya digo, como al final es como el aprovechamiento. Es como el aprovechamiento. Diga, mira, el suelo es suyo, pero el otro se lo da el plano, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que... Sí, de hecho, yo creo que ¿por qué decíamos? ¿Por qué es importante el planeamiento urbanístico? Precisamente porque es la herramienta para repartir el beneficio entre todos. O sea, eso está claro. Yo quería matizar un par de cosas y el tema de concentración que has comentado. Claro, vamos a ver, el tema de concentración es un tema que también hay que evaluarlo históricamente. Las concentraciones, queramos o no, se han producido siempre. Se han producido dentro de la ciudad y se han producido fuera. Y es lógico que se produzcan. Todos conocemos que históricamente las concentraciones sectoriales económicas en las ciudades se daban por barrios. Y eso, a lo mejor decimos, oye, pues a lo mejor queremos otro tipo de ciudad más repartida o queremos otro tipo de... Ya, pero tampoco olvidemos que históricamente se han producido concentraciones, será por algo, será porque hay temas sociales y económicos que a lo mejor no queremos ver, que también hay que tener en cuenta. Lógico, una plataforma logística se tiene que concentrar allí donde hay infraestructuras. Lógico que los centros de generación eléctrica se van a concentrar donde se ha planificado que haya puntos para evacuar esa energía. Es que por mucho que queramos ocupar esos huecos que decíamos del mapa, que yo estoy de acuerdo, o sea, porque efectivamente es que el suelo es todo, el suelo es valioso, tiene su valor, pero es que no, el planteamiento, creo yo, que simplemente de decir a ver dónde queda hueco para hacer determinadas actividades, no siempre es válido, porque las infraestructuras de evacuación de energía eléctrica están donde están. Entonces, si se ha planificado realmente que la evacuación de energía eléctrica va a un determinado punto, pues, hombre, busquemos los sitios más idóneos cerca del punto, busquemos una compatibilidad con el resto de usos, resto de valores paisajísticos, del suelo, ambientales, de todo tipo, pero es que no vamos a evitar esa concentración. Precisamente un poco lo que estamos diciendo, ¿no?, en la mesa. Si existe esa planificación más amplia, pues a nadie se le ocurrirá poner un punto de evacuación o hacer una gran infraestructura de comunicaciones, por ejemplo, en una zona que tenga unos valores que no lo hagan aconsejable. Pues eso es un poco lo que echamos de menos, ¿no? Tanto en el sector privado como seguramente pues desde el punto de vista profesional que estamos aquí hablando. Yo os decía, vamos a ver, el tema de población o de generación de empleo no es un tema simplemente que haya que darse en el tema de cuántos empleos generas por metro cuadrado o por hectárea, ¿no? Es decir, hombre, vamos a ver, se generan unos empleos, pero sobre todo hay que ver un tema un poco más amplio. Vivimos en un mundo económico, o sea, lo que se genera es riqueza. Efectivamente, no hay que olvidar otras riquezas que no son económicas, ¿vale? No hay que olvidarlas nunca. Y para eso estamos aquí debatiendo, ¿no? Y existe esa planificación. Pero efectivamente, cuando tú generas riqueza, precisamente el que exista una planificación de qué hacer con esa riqueza, comentaba antes Tomás, esa repercusión de esos cánones, hombre, si al final la Junta esa parte del canon la dedica precisamente a donde ha recaudado a generar determinadas oportunidades para la despoblación, pues bienvenidas sean. Y yo creo que lo mismo tenemos que hacer con temas económicos o sectoriales como puede ser este de las energías renovables. No sé si sabéis, por ejemplo, que el tema, la planificación un poquito de concesión de puntos de evacuación de energía eléctrica en España ha cambiado de cómo se venía haciendo, sabéis que era una lucha, sistema de prelación que llamábamos, que era el primero que pide evacuación en una subestación consigue el punto de evacuación,
puede generar electricidad, se ha orquestado, sobre todo en las líneas de transporte, Red Eléctrica Española, a nivel nacional, por parte del Ministerio, se ha orquestado que las concesiones de evacuación a esas líneas de transporte principales se van a hacer a través de concursos públicos. Ya no existe este sistema de prelación, ¿vale?, sino que va a haber concursos públicos. En los borradores que existen de concursos públicos hay una parte muy importante que son los planes socioeconómicos, ¿vale? Que los promotores energéticos que van a ir a esos concursos van a tener que presentar unos planes socioeconómicos, ¿vale? Los que estamos en ese lado estamos yendo a visitar a los municipios, por supuesto, a las administraciones provinciales y a las regionales. Y precisamente lo que estamos demandando es, oiga, cuénteme usted qué planificación tiene y aprovechemos esta posibilidad para de verdad luchar contra esa despoblación rural o generar unas riquezas que pueden ser compatibles con, por supuesto, estamos en una comunidad agraria, con el uso agrario del suelo y con otro tipo de usos, o incluso fomentar otro tipo de actividades que queramos. Has sacado una cantidad de temas que me parecen claves, que los vamos a tomar, porque es que además me interesa mucho escuchar la parte que nos quiera comentar Eloy acerca del sistema de ciudades y de lo que comentaba el sistema nodal de referencia y demás, porque se te ha quedado ahí en el tintero y me gustaría escucharlo. Y luego hablamos del tema de la evacuación y de cómo incorporar ese análisis a esa identificación de las áreas más aptas del territorio. Eloy, si quieres terminar el tema de... Bueno, también yo creo que hay que pensar en un concepto sencillo, que es el de las cuencas de vida. Cuencas de vida. Es ese lugar que utilizamos, ese territorio que utilizamos en nuestros desplazamientos diarios. Desde el ir a trabajar, desde el ir a comprar o desde el ir al médico. En los núcleos mayores, 30, 40, 50.000 y más, se suele concentrar más o menos en el mismo municipio, no siempre si estamos en un área metropolitana, y en los espacios rurales hay que desplazarse hacia otros territorios, hacia otros municipios que hacen de cabecera. Por tanto, esas cuencas de vida va a recoger ese conjunto de municipios que está articulado por diferentes centros, de diferente tamaño, que a lo largo del tiempo han ido asumiendo algunas funciones. Funciones que les ha venido dado por una descentralización del Estado o por la localización en paralelo de algunas actividades económicas y donde además se ha superpuesto la política de transporte que le ha favorecido estar mejor o peor conectado. Entonces, teniendo en cuenta esa realidad, esos nodos de diferente capacidad articuladora, crear esas cuencas de vida. Llamémosle, si queremos, áreas funcionales, que igual lo tenemos más activo en nuestra mente. El País Vasco, que tiene una gran tradición en la ordenación del territorio, vale, podemos pensar que es una región muy rica, que pueden hacer casi lo que quieran, pero curiosamente trabajan con esta idea, ya desde los años 90. La política de ordenación del territorio se hace por, llamémosle, comarcas o áreas funcionales, que son ámbitos plurimunicipales. Y no hay más, o sea, no hay más, quiero decir, se puede hacer de muchas maneras, pero creo que es una que está testada, que funciona, y también lo decía Jesús o Tomás o los que estamos aquí en la mesa, que hay que trabajar esa escala. Atacar la ordenación del territorio en una región como la nuestra es muy complicado y hay que hacerlo en un marco de vista, en un marco estratégico, no cabe otra, estoy totalmente de acuerdo, y hay que bajar esa escala supramunicipal. Este mapa es del POT del año 2010, donde aparece una serie de puntitos que viene a recoger ciudades medias de alta centralidad regional, bueno, una tipología de una centralidad subregional, etcétera, etcétera, articuladas por o en torno a un conjunto de municipios. Y es ahí donde la financiación público y privada, detectando esos municipios donde hay que intervenir o hay que decirle, oye, hagamos esto, porque va a tener repercusiones inmediatas en los municipios de alrededor. Yo creo que hay que avanzar por esa línea, si me permitís, desde mi experiencia, que vengo más, obviamente, del plano más académico, por otro lado, donde es mucho más fácil, si queréis, porque no estoy rozándome con la realidad y ciertas fricciones, pues igual no las conozco, pero desde el plano académico y desde lo que hemos visto en otros lugares, es el mejor ámbito o escala
para implantar la ordenación del territorio, no cabe duda. Y además está demostrado que funciona, porque tú mismo has puesto el ejemplo del País Vasco con, no sé si son 7 u 8 planes territoriales parciales los que tienen aprobados. Y en paralelo otros sectoriales, es decir, están trabajando con unas DOC regional con planes parciales integrados de cada área funcional y a su vez con planes sectoriales. De hecho, has sacado un concepto que a mí me gusta más que la comarca geográfica, que es esa comarca funcional o cuenca de vida, que efectivamente es, en mi opinión, puede ser el ámbito idóneo para hacer ese estudio. Y hilando con lo que comentaba Justino, porque aquí en esta mesa hoy hemos hablado y efectivamente, digamos que todos tenemos más o menos claro que hay áreas del territorio que tienen unos valores merecedores de protección y para eso se inventó el suelo rústico protegido y efectivamente apuntaba Eloy. Y luego en el resto, pues el resto todo tiene valor y efectivamente al final se trata de identificar o de ir valorando el coste de oportunidad que tiene cualquier actuación sobre el territorio. Es decir, si yo decido que en esta zona se ponen placas solares, resulta que en esta zona ya no se cultiva. La pérdida de rendimiento de cultivo que obtengo no compensa el beneficio que traen las fotovoltaicas, pues será una actuación pertinente. Y en este sentido, hilando con el tema de la concentración de actividades y sobre todo el acceso a la red eléctrica de las líneas de evacuación, pues es un tema clave y además es un tema que ha sido objeto de muchísimas dificultades a la hora de implantar. Tú lo sabes mejor que ninguno de los que estamos aquí, porque al final, digamos que tenemos un sistema eléctrico que a veces también es un poquito opaco, porque no terminamos de conocer nunca qué capacidad tiene una subestación. Y que donde toca la economía siempre va a ser opaco. Claro, pero es una pena porque si tuviéramos esa información, oye, aquí hay una subestación transformadora con tal capacidad que está trabajando a un 27% o está trabajando a un 50%. Pues eso a lo mejor nos ayudaría a enriquecer un poquito ese estudio del suelo que nos sobra, una vez descartado el que es improcedente. Porque tenemos herramientas para analizar, y me gustaría lanzar esta idea, a ver qué os parece, tenemos herramientas para analizar a nivel territorial a partir de distintos criterios, es decir, integrar en un análisis conjunto, mediante sistemas de información geográfica, qué zonas de ese territorio que sobra son más aptas. Y, por ejemplo, un criterio podría ser el de cercanía a subestaciones transformadoras que tienen capacidad de recibir potencia. Y a partir de ahí podríamos definir, oye, pues defino un buffer de 15 kilómetros para que las líneas de evacuación no tengan que ser excesivamente largas, o de 5, no lo sé. Habría que sacar un número. Y a partir de ahí, identificar qué zonas del territorio son verdaderamente las que tienen un menor coste de oportunidad y sumar a ese análisis también pues, los suelos de alto valor agrológico. La definición, al final, es ir construyendo un modelo territorial y enfocando la especialización de nuestro territorio. Y os lanzo esa idea a ver qué os parece. Lo que quieres que se defina son las áreas estratégicas. Entonces, bien, claro, el planteamiento que hay es un poco al hilo de esto, es en esos territorios que ahora mismo no tienen una vocación específica, no son suelos de un alto valor agrícola, o sea, no son suelos de un alto valor, pero claro, al final dices, ¿qué cantidad de cosa, de uso puedo darle? Pero claro, hay que llevar mucho cuidado porque si ya tenemos establecidas unas áreas estratégicas y nos planteamos qué áreas son posibles o son buenas para planteamiento de áreas logísticas, dices, ¿dónde pondero que pueda ir un área logístico ahí frente a una fotovoltaica? O sea, ¿qué área estoy planteando que ese es un suelo que realmente ahora mismo es un suelo potencialmente agrícola, pero en abandono? Entonces, claro, en cada caso habrá que ponderar y evidentemente ahí será muy difícil el establecer el equilibrio con los diferentes municipios. Una cosa es que nosotros lo conozcamos y lo sepamos y otra cosa es el nivel en el cual, hasta cuál podemos llegar. Yo de verdad que siempre pienso que en esto del urbanismo me gusta hacer las cosas bien, pero no perfectas. Porque es que hacerlos entre el bien y perfecto hay una escala. En primer lugar, que lo perfecto no existe porque al día siguiente incluso cuando nosotros hacemos un proyecto, cuando acabas el proyecto,
si lo volvieras a hacer lo harías diferente. O sea, eso lo tenemos todos claro. Todos los arquitectos tenemos claro que decía, ese proyecto si lo volviera a hacer lo haría diferente, ¿no? Pero claro, es que al final dices, definir las áreas estratégicas, aunque ahora mismo nosotros no tengamos esa necesidad de uso de ese suelo, pero tampoco podemos dejar al suelo siempre todo ocupado para... No, es decir, tenemos que ver qué áreas tienen oportunidad. Ahora, la distancia de la Comunidad de Madrid con la distancia de 1 hora, pues es un arco que realmente tiene unas potencialidades diferentes a otras. Que a lo mejor el terreno en su sustrato, o sea, en su base es la misma, pero la potencialidad que tiene como área estratégica para otras posibilidades es diferente, porque está a 1 hora, ya hablamos de distancia, de distancia en hora, de distancia con respecto a alguien que va a estar absorbiendo una serie de problemas en la comunidad. Por lo tanto, yo creo que hay que definir también las áreas estratégicas, pero yo creo que tenemos que ir poco a poco, ¿no? O sea, poco a poco. Yo creo que al final intentar conseguir ese plano que los queremos, áreas estratégicas, el sistema de ciudades, creo que hay que ir poquito a poco y creo que habrá muchas cosas que ya están hechas. De lo que estamos hablando estará hecho. Lo que pasa es que no se saca a la luz, no se pone en valor, y entonces yo creo que ese es uno de los problemas que como no está aprobado, como no es un instrumento que nos obliga, y como no nos obliga, pues hoy me decíais que tenéis una instrucción, el ITP, pero claro, las instrucciones no son de obligado cumplimiento, ¿no? Sí. ¿Y por qué no lo hacéis en plan directiva o en plan directriz, que no sea todo de obligado cumplimiento, sean orientativos? Porque muchas veces vale más esto que algo que sea obligado, ¿no? Entonces yo creo que hay veces que estamos exigiendo en todos los planteamientos cosas de obligado cumplimiento y yo creo que hay que empezar a decir que los planes no son tan rígidos, sino que deben ser algo más flexibles, ¿no? Entonces hacemos la normativa demasiado rígida. Si no me cumple, creo que todas las cosas hay que hacerlas con una visión un poco más amplia, ¿no? Y eso sería algo que habría que ir aproximando en el tema del urbanismo, ¿no? Sí, en este sentido, a ver, existe en Castilla-La Mancha, tenemos un problema con el que se está trabajando muy seriamente desde la Administración regional, que es el problema de la despoblación. Hay amplias zonas que están sometidas a un proceso de despoblación extrema, con densidades de población inferiores a los 8 habitantes por kilómetro cuadrado y que generan un problema. A ver, no pasa nada porque los pueblos desaparezcan. Yo soy de los que piensan que no ocurre nada dramático, pero lo que sí me preocupa es que la gente que viva en el medio rural viva bien. Y para que la gente que vive en el medio rural viva bien, pues tiene que tener servicios. Los servicios básicos que todos consideramos esenciales para tener una vida adecuada. Ahora, el problema que se plantea es que mantener esos servicios en funcionamiento, prestando servicios en el medio rural con unas densidades de población tan pequeñas, tiene un coste sobrenatural. ¿Cómo financiar ese coste? Aquí es donde entraba el tema que yo os planteaba antes de intentar aprovechar parte de las plusvalías que genera la actividad económica en general, en todos los sentidos, para reutilizarlo precisamente en esos espacios, ¿no? En esos espacios sometidos a despoblación, para ayudar a dotarles de servicios adecuados. Y todo lo que se está haciendo un poco va en esa dirección. Por ejemplo, hablando de la instrucción que comentabas de suelo rústico, a ver, hay un interés decidido por parte de la Administración de fomentar y facilitar la implantación de empresas en el suelo rústico, en el medio rural. Esto, claro, también requiere un control. O sea, el suelo rústico es el suelo rústico y también hay que cuidarlo, ¿no? Entonces, lo que se ha intentado es, por una parte, facilitar esa implantación, pero al mismo tiempo establecer las condiciones mínimas que debe reunir esas implantaciones, ¿no? Por eso esa instrucción que es de obligado cumplimiento, que tampoco es tan complicado. Lo que viene a definir la instrucción es la parcela mínima y la ocupación máxima. O sea, tampoco es que sea una cosa terrible, ¿no? Pero fíjate,
a nivel de la comunidad. Sí. Con lo cual, eso ya es fuerte, porque no todo el territorio de la comunidad tiene la misma parcelación, tiene los mismos criterios, etcétera. Sí. Por eso digo que las áreas, que ahí la palabra de las comarcas funcionales me parece muy acertada. Entonces yo creo, o sea, que la división de área, hay dos cuestiones de lo poco que me han comentado la instrucción. Primero, que la parcelación, yo creo que en el rústico la parcelación es la existente. Nuevas parcelaciones es otro criterio y otra problemática diferente, ¿no? O sea, por lo tanto, la parcelación existente normalmente proviene de una historia y de una forma de consumir y de hacer el suelo rústico. Y después hay otra idea también, es que llevemos cuidado, porque muchas veces con eso que estamos haciendo hay una cuestión. Fijaros, desde la ley del 56... En la ley del 56 había 0,2 metro cúbico metro cuadrado de derecho para trabajar sobre de derecho para poder edificar en el suelo rústico. Como se mide, 0,2 es muy poquito, pero como el suelo rústico se mide en hectáreas, no tiene nada que ver. Pero claro, a partir del 76 se deshace. Las actuaciones en el suelo rústico, en primer lugar, son excepcionales. No se puede estar hablando nunca de parcelas de 25.000 ni de 10.000. En la Comunidad Valenciana son 10.000 metros cuadrados. Claro, y después le exigimos que urbanice. Casi estamos diciendo que tiene que tener el acceso rodado, la energía eléctrica, la energía solar, porque no puede ser eléctrica, sino el tendido. Le estamos diciendo que tiene que tener agua de riego y la que beben de Solante Cabras. Porque claro, es que si no al final estamos exigiendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué entendemos por el suelo rústico? Si no nosotros somos los que no lo respetamos, porque estamos urbanizando el suelo rústico. O sea, cuando no entiendes, es decir, al final dices, es que no hay caseríos y casas que llevan funcionando de maravilla y tienen un grado de urbanización normalito para seguir, no tienen bordillo, acera, farola, no. Entonces, claro, esas cuestiones son las que realmente... Ese concepto del suelo rústico es un poco, dices, la parcelación en el suelo rústico en toda la comunidad, 10.000 metros cuadrados. Todo ciudadano de la Comunidad Valenciana piensa que con una parcela de 10.000 metros cuadrados en suelo no urbanizable común se puede edificar su casa. Pues es que eso no es así. Estamos engañándolo desde la legislación. Esto es una excepcionalidad. Entonces, claro, al final, ¿qué hacemos? Eso lo complica. Pero lo que estamos haciendo no está bien. Otra cuestión está en qué hacemos. Vaya bronca nos ha echado, Jesús. Hablado por la Comunidad Valenciana. No, pero cuidado. Sí, no, pero tienes razón. Sí, porque al final, si es que, o sea, yo soy crítico. O sea, pero realmente lo que pasa es que dices, pero ¿cómo vamos a exigirle? Y yo le he exigido, como técnico municipal, que me tenía que llevar la electricidad ahí y el agua potable en el campo. Bueno, si os parece, vamos... O sea, hay muchas veces que no entendemos, o sea, se nos pierde el árbol, nos tapa el bosque. Vamos a dar la palabra a, no sé si Justino o Eloy queréis añadir alguna cosilla y vamos a dar un turno de cierre para tener unos 15 minutos por si los asistentes quieren aportar algo. Ahora, conforme comentaba Jesús del tema valenciano, me estaba acordando, aquí tenemos un ejemplo muy bueno en Castilla-La Mancha, los polígonos agroindustriales, en suelo rústico, que al final había que urbanizarlos. Y decía, pues entonces ya no sé para qué queremos un polígono agroindustrial. O sea, para meter las cabras tengo que hacer las calles, tengo que tener luz y farolas y tal. Bueno, pues sí, es verdad, hay veces que yo creo que nos pasamos. Hay cosas que no se entienden. La Universidad de Alicante está en suelo no urbanizable. El aeropuerto está en suelo no urbanizable. En los hospitales están en suelo no urbanizable. Yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque así cuando los propietarios sale más barato. O sea, eso lo entendemos. Pero la ciudadanía no lo entiende. Es que al final hacemos lo que voy a decir. Es que lo hacemos para poder expropiar a valor de rústico. Pero la sociedad no lo entiende. Dice, no, al lado del hospital que está en suelo rústico no me puedo hacer una casita porque tal. Dice, es que es suelo rústico, pero ¿cómo va a ser rústico si vengo aquí al lado del hospital que es enorme y tal, ¿no?
y todo lleno de autovías, esta rotonda y otra rotonda y tal. Y dices, y eso es urbanístico. Pero es que lo hacemos de forma que llamamos a cada cosa como nos interesa. Sí, yo creo que al final lo que nos está recordando con tus últimas intervenciones es la importancia de que no se nos olvide que en nuestra disciplina lo que tenemos que es que subordinar los usos del suelo al interés general. Y que efectivamente, lo comentábamos en la comida con Jesús, muchas veces cuando establecemos parcelas mínimas en suelo rústico, a mí me gusta hablar con los compañeros del estudio y decirle, bueno, y nos hemos planteado qué pasaría si realmente todos los propietarios dijeran, pues con mi parcela mínima yo me hago una casa. Al final tenemos una urbanización gigante. Sí. Y efectivamente, eso pues tenemos que planteárnoslo. Yo creo que al final, y vuelvo un poco al punto que tratábamos antes, creo que un análisis riguroso de la capacidad de acogida de los suelos, contemplando distintos usos, superponiendo, y que eso permita concluir en unas directrices estratégicas que como tú dices, las áreas estratégicas se vayan definiendo desde un punto de vista de orientación o de directriz, más que desde una proposición normativa rígida, porque al final la bola de cristal ninguno la tenemos, pero podría, es decir, las herramientas las tenemos, vamos a probar a ver a qué conclusiones llegamos y a estudiar el asunto. Y con el tema de las licitaciones para el acceso a la evacuación, yo me pregunto si en esas licitaciones se podrían incorporar criterios, que no sé los que serán, porque la verdad es que desconozco el tema, pero se podrían incorporar criterios para dar prioridad al acceso, por ejemplo, al hecho de que determinados proyectos estuvieran alineados con una estrategia de vertebración territorial, es decir, si tuviéramos una identificación en esta zona se priorizan las fotovoltaicas, pues a lo mejor hay esos proyectos y habría una coordinación a nivel regional, a nivel comarcal, no lo sé, pero habría una coordinación que permitiese incluso a los inversores ir hacia los sitios donde de verdad queremos tener las centrales fotovoltaicas. Sí, hombre, claro que es posible, ¿no? Es posible. Precisamente, por ejemplo, la Comunidad Valenciana, por ejemplo, aprovechando que está aquí Jesús, el desarrollo que hizo en su día de renovables, sobre todo de eólica, lo hizo totalmente diferente a como se hizo, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Allí, por ejemplo, todo el desarrollo eólico se hizo con un plan eólico regional, en el que fue el gobierno el que estableció un poquito precisamente esa vertebración de aquellos territorios que consideraban que por los valores intrínsecos al suelo, a las actividades económicas, a otros intereses turísticos, poblacionales y demás, pues consideraban que eran más adecuados. Claro que se puede vertebrar perfectamente. Vamos, de hecho o sea, nuestro gobierno de Castilla-La Mancha lo hace. O sea, quiero decir, claro que lo hace. Y la planificación que se hace a instancias nacionales energéticas, precisamente, no sé si se puede decir consensuada, pero sí que tienen en cuenta las propias propuestas autonómicas, ¿no? Hay una realidad, y ahora mismo estamos en la provincia de Ciudad Real, pero nos estará viendo gente de otras provincias. Quiero decir, hablabas tú antes del tema de información pública. Se ha avanzado mucho en información pública. Hoy en día tú te metes en la página de Red Eléctrica, por ejemplo, y está perfectamente visible el listado de subestaciones de Castilla-La Mancha con los megavatios disponibles que van a salir a concursos. O sea, quiero decir, la gente que estáis en las zonas cercanas a esas subestaciones, y en este caso ya apelo también a parte de los compañeros de arquitectos que estarán en la administración, podéis consultar ya, o sea, que en vuestras zonas va a haber un desarrollo ligado a esas infraestructuras energéticas, y sería fundamental y muy bueno que vosotros mismos fuerais un poco esa punta de lanza en vuestros ayuntamientos, en la propia consejería, en las diputaciones y demás, que aunéis esas estrategias para decir, oye, que vamos a pensar algo, porque aquí va a venir determinados desarrollos y a lo mejor hay zonas que tenemos que priorizar que se utilicen o que no se utilicen,
¿O qué hacemos con esas planificaciones que estamos hablando socioeconómicas? ¿Para qué las queremos, hacia dónde las queremos dirigir? Lo que decíamos antes, la estrategia de despoblación rural, yo creo que es una herramienta que es muy utilizable. Este tipo, igual que lo ha sido, por ejemplo, en estrategias ambientales. Hace poco, por ejemplo, veíamos una publicación del plan de recuperación del águila imperial, que si no estáis, ha afectado mucho, por ejemplo, a las provincias de Albacete, Ciudad Real y Cuenca, ¿vale? Por una expansión que ha habido de las zonas críticas y de dispersión. Y era curioso cómo se justificaba un poquito los planteamientos de ese borrador del plan, diciendo que precisamente en las áreas críticas donde se habían instalado energías renovables, con muy pocas parejas, hablamos de 30 parejas del águila imperial en los años 70-80, una especie, un ave en especie con grave peligro de desaparecer, pues se había multiplicado hasta 800 parejas. O sea, es decir, aprovechemos, o sea, no se trata simplemente de prohibir sino aprovechemos que puede haber medidas disuasorias, medidas compensatorias, reutilización de los recursos económicos y demás, pues para hacer precisamente que, ponía el caso de un caso concreto que afecta al tema ambiental, pero que en el tema poblacional es igual. O sea... Sí, es un poco la política del incentivo frente al palo y la zanahoria, ¿no? Y buscar más la zanahoria que el palo. No sé si alguno de los asistentes queréis hacer alguna aportación o alguna reflexión a lo que hemos hablado, que ya hemos hablado de cosas, ¿eh? Y si no, nosotros seguimos y anda que no tenemos palique. Bueno, pues si no queréis comentar nada, pues yo pues os puedo lanzar alguna pregunta también. Por ejemplo, se me ocurre, siguiendo con el tema de la energía y de esas oportunidades que puede generar el tema de las renovables, me pregunto qué podría pasar o qué potencial transformador tendría en nuestro territorio si de alguna manera fuésemos capaces de esas energías renovables que, como ya hemos dicho en esta sesión, mucha de la energía que generan se nos va fuera de la comunidad autónoma, si fuéramos capaces de, vía regulación, por ejemplo, del precio de la energía, introduciendo la proximidad de la generación a la hora de definir el coste de los peajes energéticos, por ejemplo, y cómo podría repercutir en la posible implantación de industrias electrointensivas o de actividades electrointensivas. Se me ocurre, a día de hoy no tienen por qué ser siderurgias. A día de hoy tenemos, por ejemplo, los centros de procesamiento de datos, que es una actividad que genera valor añadido, que es una actividad tecnológica y que tiene una altísima demanda de potencia eléctrica. ¿Podría ser Castilla-La Mancha un lugar para la implantación de este tipo de actividades si sabemos de verdad gestionar esa capacidad de generar energía? ¿Podríamos, desde nuestra posible estrategia territorial, incentivar eso? Oportunidades yo creo que puede haber. Hombre, yo lo que te diría, te contestaría que en primer lugar, si de lo que estamos hablando no es de la implantación sino si el territorio que tenemos lo admite y hasta qué punto lo admite. Entonces, una vez analizado eso, yo creo que sí, es decir, que habría que llegar al límite, pero lo primero que tenemos que tener es un conocimiento del territorio, del modelo que queremos y de lo que planteamos. Yo creo que el suelo tenéis para la implantación de fotovoltaicas, ¿no? El problema está en dónde y cómo. Yo creo, y hay otras. Ahora mismo ha surgido este tema, pero que mañana, tú antes hablabas del pistacho y habrán muchísimos más temas que surjan y que estén sobre el territorio. Entonces, lo que hay que hacer es un poco ese análisis, pero yo creo que capacidad sí que tenéis. El tema de los dineros para
la recuperación de plusvalías es un tema siempre delicado, ¿no? Porque al final, si tú le pides a cualquiera que se quiere implantar y le pides unas plusvalías, al final dices, me voy a otro sitio donde no me las planteen, ¿no? Entonces, para pedir siempre hay que dar unos servicios, hay que dar unas alternativas. No puedes decir, no, es que ahora mismo yo te cobro un canon y sin más, ¿no? Porque al final dice, pues depende de qué canon me cobras porque si no me marcho a otro sitio, ¿no? Entonces creo que los equilibrios son importantes a la hora de la implantación. En primer lugar, si queréis tenerlas, es lo más importante, si queréis tenerlas, si podéis tenerlas, en qué sitio y a qué coste. Entonces yo creo que hay muchos factores, no solamente urbanísticos, territoriales, sino también económicos y sociales, que creemos que el urbanismo es un poco la suma de todos los contextos, ¿no? En cualquier caso, hay una cuestión, no conozco este tema en profundidad, pero entiendo que existe un plan estatal, no sé si el periodo es bianual o cuatrianual, en el cual el Ministerio de Industria establece cuáles son las previsiones de potencia y las cuotas de potencia que va a conceder en los distintos territorios. El problema que comentabas antes de los centros de bases de datos es que esa previsión de potencia que aparece en las subestaciones, ninguna tiene capacidad suficiente para abastecer los centros de procesamiento. Hay varias entidades que están interesadas en implantarse en Castilla-La Mancha y que el problema que encuentran es que no tienen disponible en los planes estatales, en el plan del Ministerio, esa previsión de potencia que ellos necesitan. Pues claro, es una gestión a nivel estatal que hay que hacer y que me consta que se está haciendo, pero que no es inmediata y que es dura. Efectivamente. Pero, insisto, aquí pasa una cosa y es que estamos generando electricidad que se consume en otros sitios. Y esto es una situación que duele. Oiga, yo necesito electricidad para que mi territorio se desarrolle, necesito potencia. Si no me da usted la potencia, yo no me puedo desarrollar, ¿no? ¿Por qué está usted facilitando el desarrollo de otros municipios? Esto pasa no aquí en Castilla-La Mancha, esto pasa, por ejemplo, en el País Vasco. El País Vasco no tiene instalaciones fotovoltaicas. Yo no las pongo, pero tengo un plan de instalaciones fotovoltaicas y me surten de electricidad las comunidades del entorno. Hombre, vamos a ver, aquí hay unos ciertos desequilibrios que habría que acometer, ¿no? No, estoy de acuerdo. O sea, quiero decir, hay que buscar equilibrios. De todas maneras, vamos a ver. O sea, no olvidemos tampoco que la instalación de una planta fotovoltaica genera ingresos, primero, para los propietarios del suelo, que normalmente son alternativas económicas más ventajosas que el uso que tienen, porque si no, no darían el terreno para eso, y para los municipios por desordicio, tasas, el vice y demás. O sea, que sí que generan al suelo. También estoy de acuerdo contigo totalmente. O sea, ahí es la clave que hagamos todo fuerza en que realmente esas infraestructuras nos sirvan para que haya un desarrollo superior, que no sea solamente la generación de energía. Al final la energía la generamos, pero para algo. Antes comentábamos, hay otro tipo de instalaciones fotovoltaicas que no van a ir conectadas a red, que van a ir directamente a producir pues, hidrógeno, van a ir directamente conectadas a industrias y esas posibilidades hay que explorarlas y tienen que estar encima de la mesa porque no solo se trata de producir energía e inyectarla en la red para que la consuman en Madrid, ¿vale? Es verdad que en Madrid hay una demanda muy amplia y lo que deberíamos ser los castellano-manchegos es listos y sacarle provecho a eso. Oye, pues vamos a aprovechar esa. Pero efectivamente, si queremos crecer en nuestras posibilidades como comunidad, pues vamos a ver cómo hacemos, por ejemplo, que parte de esa generación nos sirva para hacer implantación de industrias. Por ejemplo, dentro de los planes que los promotores solemos llevar a este tipo de... Y últimamente, también gracias a los cambios legislativos que ha habido en materia eléctrica, pues, por ejemplo, las comunidades energéticas que habéis oído. O sea, ya no solamente en las ciudades, que hoy en día es posible hacer comunidades energéticas en las mismas ciudades, aprovechando determinados tejados colectivos, que se aprovechen no solamente los propios vecinos del edificio, sino en un entorno más amplio de esa generación de energía, pero en el mundo rural pasa igual. O sea, se pueden hacer instalaciones energéticas no conectadas a red para que sean las industrias o los procesos que requieran esa energía, utilizarla, ¿vale?
ir a planteamientos como estamos yendo últimamente, pues a planteamientos que no solamente dependan de una tecnología eléctrica, ¿vale? Habréis oído que últimamente casi todo el mundo hablamos de tecnologías híbridas, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, claro, si tú dependes solamente del sol, por el día solucionado, pero la noche no. Pues si os parece, vamos a dar por cerrada porque a Tomás se le escapa el tren. Pero yo os emplazo a que ahora, pues tomando un vino tranquilamente, continuemos el debate, que seguro que tenéis muchas cosas que contarnos. Y sin más, daros las gracias a los asistentes, a los que están por internet, pues el vino se lo pierden. Pero nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos vemos en los próximos diálogos. Muchas gracias.